Pérez, ¿no? Escucharle a Mari Laura, allí el comentario me hizo recordar al tema, ¿no? Dice, hermanos, dice, concluimos esta parte sobre la justificación. ¿Y qué es la justificación, hermanos? Porque estamos concluyendo ya 12 temas, ¿no? Y este tema es el último acerca de la justificación. Para eso, queridos hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 5, 8, 9 y 21. Ahí, por favor, me ayudan con la lectura. Romanos capítulo 5, versículo 8, 9 y 21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Alguien ya lo encontró? ¿Alguien lo encontró, hermanos? 5, 8. Sí, hermanita. Romanos capítulo 5, versículo 8, 9 y 21. Ya, dice, el 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9, hermanita. Pues mucho más estando ya justificados. ¿Hasta ahí nada más? Ajá, el 9 también, hermanita. Ya, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, El sino que 21, también hermanita. nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, yo le iré hasta el 11. Ya, hermanita. Y el 21 dice, ¿no? Para que El así como 21 también, para Ajá, que sí, hermanita. así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, hermanita. Entonces aquí podemos entender, hermanita, cómo es que nosotros, no siendo pecadores, imperfectos, vamos a ser justificados, no por nuestros medios, hermanos, por nuestras obras, no vamos a poder ser justificados. Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros. Él nos muestra su amor. ¿Cómo lo mostró, hermanitos? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, nosotros somos justificados gracias a Cristo. Él es la justicia perfecta. ¿Cómo nosotros podemos ser justificados? Solamente abrazando a Cristo, que es la justicia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. El 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, de aquí nos vamos a Juan 3:16, un versículo que todos conocemos, ¿verdad? Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el que cree en Cristo, todo el que abraza a Cristo, seremos salvos, seremos justificados. Por nuestras obras, no, hermano. Nada de lo que nosotros hagamos merece la salvación. Nada, porque nuestras obras, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia. Así son nuestras obras, dice hermanos. Entonces dice, concluiremos esta parte sobre la justificación con un relato que a todas luces es ficticio. Este relato es ficticio, como el relato del entrenador de fútbol y el bebé Miguelito, que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Lo titularemos Una semana en la vida de Juan Pérez. A continuación se encuentra un diagrama que representa los días de la semana. Allí vemos, hermanos, el diagrama, los días de la semana. Vamos a ver, hermanos, cómo era su día a día de Juan Pérez. Y al leer, hermanos, este tema me hace mirarme a mí misma y me hace ver realmente que todos merecemos de
todos necesitamos de esa gracia, de la justicia de Cristo, porque solamente la gracia de Cristo es lo que a nosotros nos redime de todo pecado. Lamentablemente, Juan Pérez tiene un gran defecto. ¿Cuál es ese gran defecto que tiene Juan Pérez? Un carácter terrible, un increíble mal genio. Cuando se enoja, explota como un volcán. Aquí vemos, hermanos, Juan Pérez, el sábado de noche se enoja con su esposa. Ahí pasa un percance, dice, porque su esposa lo contrarió por algo insignificante, ¿no? Y él lo contestó de mala manera. Hermanos, el sábado por la tarde, Juan Pérez tiene un percance con su esposa. El lunes, él ya se puede dar cuenta que, pues, él tiene la culpa, ¿no? Y el martes por la tarde, él se reconcilia con su esposa. Entonces, hermanos, la pregunta es, si Juan Pérez hubiese muerto durante esos 3 días que estaba peleado con su esposa, ¿qué hubiese sido de Juan Pérez? ¿Salvo o perdido? ¿Qué nos puede decir ahí nuestro hermano Elías? Hermanito Ah, Elías, buenas noches. ¿Nos puede sí, apoyar? hermanita, buenas. ¿Repites la última partecita, porfa? Vemos, hermano, en el relato que Juan Pérez, el sábado por la tarde, al empezar nada más la semana, tiene un percance con su esposa, ¿no? Se molesta porque lo ha contrariado en algo insignificante. La cosa es que tiene un percance con la esposa. Y el Sí, sí, martes le escuché eso. recién se reconcilia con su esposa. Y si muere él durante esos 3 días, salvo o perdido. Sí, ¿y por qué? Ah, sí, usted está haciendo la pregunta del capítulo, ¿no? Sí, por favor. Muy bonito la presentación de esta semana y para ser conciso, simplemente aprendamos de la certeza que tenía David, ¿no? David tenía una certeza que era por sobre todo lo que él había hecho, que él confiaba siempre en Jesús, conforme él tenía su certeza en Salmo 51, ¿no? Que por más que había pecado, había tenido escondido su pecado cuántos meses, ¿no? Él tenía certezas de su salvación. El problema no está en perder la salvación, el problema está en acariciar un pecado y llegar a un punto donde ya no necesitamos o escuchamos al Espíritu Santo. Ese sería el problema, ¿no? Pero no se pierde la salvación en sí. Ahí está. Gracias, hermana Liz, porque realmente pareciera que sí, ¿no? Pero si somos justificados solamente por la gracia y perder la presencia del Espíritu Santo, si yo me ponía a pensar, ¿no? Al parecer yo decía, pues yo estoy de acuerdo con el maestro de escuela sabática de Texas, ¿no? Juan Pérez interrumpió su relación con Jesús en el momento en que se enfureció con su esposa el sábado de noche, y esa relación no se restableció sino hasta el martes, cuando él confesó su falta. Supuestamente, si hubiera muerto, en el transcurso de esos 3 días se habría condenado, dice. Afortunadamente, dice, al parecer yo también decía, pues sí, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. No es es la gracia de Dios que siempre nos acompaña, ¿no? Y Dios está allí en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, cuando caemos, cuando nos levantamos, porque si no, pues no nos levantaríamos, ¿no? Ahí sí, pues es algo terrible, ¿no? Y dice la palabra de Dios que el justo se caerá y dice, y el Señor nuevamente lo va a levantar. Lo importante es que nosotros tengamos en nuestro corazón que siempre esté ahí nuestra fe, ¿no? Cristo allí siempre, por más, porque nosotros somos pues la naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros y la palabra de Dios dice pues que vamos a ser transformados totalmente cuando Él ya venga. Mientras nosotros estemos caminando en este mundo, pues vamos a tener, ¿no? Nosotros somos tal y cual como la vida de Juan Pérez, ¿no? A veces nos molestamos con alguien, a veces puede pasar un día, 2 días, no nos
no nos reconciliamos, no arreglamos cuentas, por así decirlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que nuestra relación con Jesús se rompe. ¿Verdad, hermanita Marilaura? ¿Qué nos puede decir nuestra hermanita Marilaura? Sí, sí. Justo estábamos hablando ese día, ¿no? Que estuve por ahí visitándolo, hermana. Pero la Eh, pregunta es contundente, mire, hermanita Marilaura. Dice, supuestamente, dice, si hubiese muerto en esos 3 días, se habría condenado. ¿Se habría condenado? sí, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no? En el contexto de que nosotros entendemos el pecado como una sola acción pecaminosa, o sea, como el acto en sí, pues si en ese momento esa persona no se arrepiente de ese acto, dice que no va a ser perdonado. Y si no es perdonado, automáticamente es condenado. Pero si vemos al pecado de esa manera tan básica, ¿no? Como una sola acción, entonces lo que dice el autor, lo que plantea el autor es muy interesante porque es la naturaleza que está, ¿no? Y todas las acciones pecaminosas, que son múltiples, numerosas, de distintas ramas, de distintos tipos, ¿no? Comienzan a salir, ¿no? Comienzan a dar su fruto. Pero está en la raíz, o sea, la raíz está en nosotros. Nos confundimos, ¿no? Al querer solamente matar Ya. esos frutos uno por uno. ¿Ya? Entonces, por eso es que la salvación, como les decía, es por gracia, no es por obras. ¿Por qué? Porque pueden salir frutos buenos, ¿sí? ¿No? Reflejando que el Espíritu Santo está trabajando en ti, pero en ese momento te puedes confundir, porque ves un fruto bueno, pero mira atrás todos los miles de frutos malos que están saliendo. ¿No? Entonces siempre van a ser las obras malas más que las buenas, aunque nosotros creamos que no, aunque nosotros creamos que sí, oye, ya estoy perfecto, ya estoy haciendo todo esto, estoy en regla, estoy haciendo todo lo que Dios pide, y siempre van a haber aspectos del carácter que incluso desconocemos que cometemos pecado y que están ahí. Entonces, y de las que no vamos a pedir perdón, porque si tú no te das cuenta que estás cometiendo pecado ahí en esas áreas, ¿no? Que estás teniendo acciones malas en esas áreas de tu vida, no vas a pedir perdón. Y si no pides perdón, ¿qué pasó ahí? Entonces tú para salvarte tendrías que pedir perdón por cada pecado específico en tu vida para que Jesús te perdone, ¿no? Bajo la óptica de este maestro de escuela sabática de Texas, ¿no? O sea, tendrías que pedir perdón absolutamente por cada minucioso pecado que tienes, cada acción pecaminosa, ¿no? Y luego recibirías la salvación. Antes de eso, no. Entonces así mandamos al infierno a todos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que dice que nuestra salvación depende de ese relacionamiento que tenemos con Cristo, ¿no? De ese caminar con Cristo, de ese asunto de fe, de actuar por fe, ¿no? Y esperar que Cristo es en sí el que nos da la salvación, ¿sí? Eso no es menospreciar las buenas obras, pero dejarnos bien en claro de que no estemos mandando a la gente tan rápido al infierno, ¿no? Entonces, porque eso hacía la iglesia en la Edad Media, ¿no? Mandar a la gente al infierno rápidamente, ¿no? Y lo hacía para que la gente pague más indulgencias, lo hacía para que la gente tenga miedo, ¿no? Al poder que tenía la iglesia, ¿no? Lo hacía para inducir al miedo, ¿no? Entonces, pero si vemos la Biblia, ¿no? La Biblia es el mejor ejemplo. Porque ustedes encuentran historias así bien extrañas, ¿no? Encuentran historias de gente polígama siendo salva, encuentran historias de gente eh, que cometió adulterio, fueron salvos, ¿no? Y vas a encontrar así un montón de historias que dices, ¿cómo es que Dios toleró este pecado? ¿No? Y es en sí, ¿por qué? Porque la salvación es por gracia. Y estas personas actuaron por fe. ¿No? Y es interesante verlo así, ¿no? Me dice verdad progresiva, claro, ellos no tenían toda la verdad, pero aún así se salvaron. Es decir, que dentro del reino de Dios va a haber gente que no tenga toda la verdad adventista, que ni siquiera va a creer en el santuario y va a ser salva, ¿no? Y eso es lo interesante, el ladrón en la cruz, ¿no? Él no conoce, ni siquiera se bautiza, pero el simple acto de reconocer a Jesús como Hijo de Dios le da la salvación. Es ahí cuando nos espantamos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en el cielo, ¿no? ¿Qué cosas, qué sorpresas nos vamos a encontrar ahí, ¿no?
La pregunta es, ¿no? ¿Estarías listo para aceptar a todas las personas que Dios va a salvar? ¿No? ¿O solamente te alegra que te salve a ti? Si de ti dependiera, ¿salvarías a todas las personas en tu iglesia? De ti dependería, si de ti dependiera, solamente salvarías a ti y a tu familia. Pregunta de debate, ¿no? Entonces ahí radica mucho el egoísmo que traemos en nuestro corazón y el orgullo, ¿sí? De que queremos dentro de la fe cristiana tener una jerarquía. Y eso lo hacemos a través de las obras y del legalismo. Entonces, volviendo al punto, si esta persona no ha rechazado totalmente a Cristo, o sea, esa persona está ahí, ¿no? Como dice, cada día el Espíritu Santo le sigue hablando, le dice, oye, arrepiéntete, ¿no? Reconcíliate, pide perdón, pide una segunda oportunidad, rezarse del daño que has hecho, ¿no? Vuelve para atrás, ¿no? Y si esa persona sigue escuchando la voz de Dios, significa que su relacionamiento aún está ahí, ¿sí? Él sigue relacionado con Dios. Quizás le faltó un paso para pedir perdón, ¿no? Porque por eso dice, ¿no? Murió un día antes de que pidiera perdón, de que se reconciliara, ¿no? Pero en base a eso, él no rechazó la salvación, ¿no? Él no rechazó la salvación. Y solo por eso nos dice el autor, creemos firmemente que esta persona sí puede ser salva, ¿no? Sí puede ser salva, ¿no? Porque caemos en un dilema, ¿no? Yo recuerdo una historia del libro de Roger Morneau, de mi viaje a lo sobrenatural, no sé si lo han leído, donde hablaba, ¿no? Sobre el pecado, ¿no? Sobre cómo se acusaba a la gente antes, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, se había robado un hacha, creo, ¿no? Cuenta la historia, ¿no? Se habían robado un hacha y el hacha la encontraron justo el día que esa persona muere, algo así, la encuentran en su poder, ¿no? Entonces toda la gente está espantada ahí en el pueblo. Dice, ¿por qué? Porque esta persona se quedó con el hacha, entonces va a morir, va a estar ardiendo en el infierno. Entonces el dueño del hacha dice, cambia su versión de los hechos, pues no dice, no, no, yo se la presté, no, no hay problema, como que ya lo perdoné yo, ¿no? Ay, entonces ya no va a arder en el infierno. Entonces esa es la concepción básica que nosotros como cristianos tenemos del pecado. Entonces yo ya no acuso, ¿no? Él cambió su versión y dijo, no, no, no me lo ha robado, no, no lo había hurtado, sino que yo se lo había prestado, entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces, como les digo, el único que va a juzgar al final va a ser Dios y gracias que va a ser Él, ¿no? Pero cuando hablamos, ¿no? De ser el pecado por pequeñas acciones, solamente tildar las acciones de pecado y no verlo como un parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y que las acciones son los frutitos, y si eliminas un fruto, no estás eliminando todo el pecado de ti, caemos en esa controversia, ¿no? Y también en esa desesperación, ¿no? Porque la gente vive pensando, oye, pero murió en pecado, pero ¿y ahora se va a salvar o no? Y la gente se entristece mucho en eso, ¿no? Y la gente se estresa y la gente comienza a tergiversar el carácter de Dios, ¿no? Pero el autor es claro al decir que si no ha roto completamente esa relación con Cristo, pues esta persona puede ser salva y que van a haber muchas sorpresas en el cielo, ¿no? Elías, querías hablar, te dejo. No, 8:47 todavía. Si no, vamos a alargar mucho. Bueno, queridos hermanos, bueno, el maestro de escuela sabática de Texas, él pensaba, ¿no? Que al enojarse con su esposa, ¿no? Interrumpió su relación. Vemos que no, porque él no había roto su relación, porque eso nos pasa a todos, ¿verdad? Dios nunca nos desecha, Dios siempre está allí con nosotros. Él pensaba que afortunadamente a partir del martes en la noche estaba reconciliado y pues ya podía morir tranquilo, ¿no? Alcanzaría la salvación, porque ya ha restablecido su relación con Jesús. Dice, esto es casi una realidad. Muchos pensamos esto, hermano, porque yo había preguntado algunas personas qué es lo que pensaban, ¿no? Si nosotros nos pasaría lo mismo, ¿no? Pues me habían dicho que sí, pues estaríamos perdidos, ¿no? Si no nos reconciliamos y morimos antes, ¿no? Dice, esto es casi una realidad, pero no totalmente, porque Juan Pérez tiene otro problema, ¿no? Nuevamente el lunes, pues su jefe lo llama y le dice, ¿no? Juan, ¿cómo te va con la tarea que te di hace un par de semanas? Pues él ni siquiera había empezado la tarea, pues si miente, ¿no? Que ya lo estaba empezando, ¿no?
Nuevamente eso le pasó el jueves, el lunes, y nuevamente el jueves se reconcilia, ¿no? Con su esposo, con su jefe, arregla cuentas, ¿no? Entonces, afortunadamente, después de confesar a su jefe, Juan es un hombre nuevamente limpio, ¿no? Y eso a veces nos pasa, ¿verdad, hermanos? No sé si a ustedes les ha pasado, y nos sentimos que ya estamos limpios cuando, pues, solucionamos, ¿no? Nos disculpamos. Ha restablecido su relación con Jesús. Ahora podía morir tranquilamente porque iba a ser salvo. Desdichadamente, Juan todavía tiene más contratiempos debido a su mal genio. El jueves de noche, cuando llega a casa, explota a causa de sus hijos y no se arregla con ellos hasta el domingo de mañana. Dice, ahora quiero que notemos algo interesante. Si Juan interrumpe su relación con Jesús cada vez que peca y no lo restablece hasta que confiesa su error, entonces durante aquella semana ha sostenido una relación apropiada con Jesús por un lapso de entre 3 y 4 horas. Esto representa el periodo desde que le confesó su mentira al jefe hasta que reaccionó en contra de los niños. Ahora aparece nuestro diagrama de la siguiente manera. Si la teología de aquel maestro de escuela sabática de Texas es acertada, entonces 3 o 4 horas a la semana es... Un ratito, ya, hermanos. Ahí está el diagrama que dice el hermano. A ver si lo ven bien. Si no, igual lo tienen en el libro. Ahí. Es de todas las veces que cometió pecado, ¿no? Y solamente tendría este espacio chiquitito de relacionamiento con Dios, ¿no? Entonces dice, ahí vemos, ¿no? De 3 a 4 horas, no solamente tuvo esa relación con Jesús, ¿no? Por alguna razón, esto no me parece muy lógico. De hecho, le puedo probar a usted que Juan Pérez mantuvo una relación viva con Jesús durante toda la semana. ¿Cómo, no? ¿Cómo, no? A veces nos podemos preguntar, ¿no? Pero ¿cómo? Si estuvo peleando, ¿no? Con su esposa, estuvo peleando con sus hijos, mintió una mentira blanca, ¿no? Pero para el Señor es mentira. Y hermanos, podemos leer Efesios 4, 25 al 27, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Efesios 4, 25 al 27. Efesios 4, 25 al 27 dice, por eso, desechar la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estáis enojados, ni dejéis lugar al diablo. Entonces aquí nos habla, hermanos, sobre las normas cristianas, ¿no? Nos habla el apóstol Pablo, cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿no? Con nuestro prójimo, cómo nosotros debemos de comportarnos como cristianos, porque no es, si nosotros también tomamos como que dice, ¿no? Podemos decir, pero si somos salvos por gracia, entonces ya pues como que a veces podemos a veces tomar el pecado como a la ligera y también allí podemos ser un mal testimonio también para las personas, ¿no? Eh, Nuestro relacionamiento con Cristo, lo que yo puedo entender, que no debe de ir a los extremos, ¿no? Ni ser legalista, ni decir, pues soy solamente salvo por gracia, porque allí ya como que si soy salvo por gracia, pues ya como que no interesara a nuestro comportamiento, ¿no? Pues nosotros como cristianos somos cartas leídas, ¿no? Y el Señor pues quiere que nosotros glorifiquemos al Señor en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en lo que pensamos, ¿no? No somos salvos por gracia, pero somos, dice, salvos para buenas obras, dice.
porque es algo bonito, ¿no? Dice, de hecho, le puedo probar a usted que Juan Pérez mantuvo una relación viva con Jesús durante toda la semana. ¿Cómo? Porque pecó 3 veces durante la semana, reconoció entre 3 ocasiones que había pecado, se arrepintió y confesó su error. Los que no son cristianos, hermanos, ¿qué pasa con los que no son cristianos? ¿Se arrepienten de sus errores, sí o no? Los que no son cristianos, hermanos, cuando, por ejemplo, ofenden a alguien, a un familiar o a su prójimo, a su vecino, ellos, ¿cómo reaccionan? No sé si han tenido algún familiar de repente o vecino, ¿no? Que pasó un percance. ¿Cómo reaccionaron ustedes y cómo reaccionaron, ¿no? Ellos. No piden perdón normalmente. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ellos no piden perdón? Pues porque el Espíritu Santo no los motiva, ¿verdad? A pedir perdón, a reconciliarse, ¿verdad? Porque nosotros cuando ya somos cristianos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla, ¿no? Nos habla a nuestra mente, nos habla a través de su palabra, que nosotros, si tenemos un intercambio de palabra, porque somos humanos, no porque somos cristianos, ya vamos a vivir una vida en santidad y no nos vamos a enojar con nadie y todo va a ser dulzura en nuestra vida, pues no es así, ¿no? Tenemos tristezas, también nos enojamos también, pero también sabemos disculparnos y sabemos perdonarnos, ¿verdad? Dice, los que no son cristianos no hacen eso. A los no cristianos no les importa. Desobedecen y se ríen. ¿Por qué? Porque se han salido con la suya. Esa es verdad la conducta de una persona que no conoce a Dios. Eso no quiere decir que esa persona se va a salvar. Por supuesto que Dios da oportunidades a todos. ¿Por qué? Como dice, escuché una prédica de un pastor, ¿no? Dice muchas de las veces, nosotros estamos en la iglesia, ¿no? Pero venimos a ser también como la moneda perdida. Dice, y a veces más oportunidad tiene quien está afuera, porque tiene la oportunidad, ¿no? De que en algún momento, ¿no? Alguien le dé el mensaje, pues, y venga, ¿no? Y pues se arrepienta de todo, ¿no? Que a veces nosotros, estando en la iglesia, por ejemplo, no tomamos a veces nuestra vida cristiana, a veces, hermanos, tomamos de verdad a la ligera. Pues no, eso es lo que yo puedo percibir, ¿no? Pero en cuestión de salvación, nadie puede decir quién va a ser salvo, quién no, ¿no? Porque todos estamos allí, ¿no? Deseando esa gracia redentora de Cristo. Dice, ¿entiende usted por qué Jesús tiene que acercarse a nosotros en el intervalo entre el momento en que pecamos y en el momento en que confesamos nuestro pecado? Aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿entiende usted por qué Jesús tiene que acercarse a nosotros en el intervalo, en el momento en que pecamos y en el momento en que confesamos nuestros pecados? Esa preguntita nos puede responder Mari Laura, ella que es experta ahí. No, ya. Elías, si quieres hablar, tienes tiempo, no te preocupes. No, yo Ya, me estoy ya. preparando para las 10. Bueno, sí, o sea, es necesario, como les decía al inicio, ¿no? Tener ese relacionamiento confiado con Cristo para poder acercarnos a Él. El autor va más allá, ¿no? Incluso cuando has cometido tu pecado, dicen, ¿no? Más adelante va a decir, incluso en el momento en que estás cometiéndolo, dicen que estás haciendo esta acción mala, Dios no te está desechando, acércate lo más pronto posible a Él, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú dejas ya comienzas a ignorar la voz de Dios, ¿no? Comienzas a ser como Caín, ¿no? Cuando le preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan airado, ¿no? O sea, vale la pena que estés así de airado, ¿no? Y él no responde, ¿no? No responde. Esta semana también estaba escuchando sobre Jonás, ¿no? Cuando Dios le pregunta, ¿no? ¿Vale la pena que estés así de airado? Y él le dice, prefiero la muerte, ¿no? Prefiero la muerte ya.
acaba conmigo, ¿no? No acabó el mar, pero prefiero la muerte a ver a esa gente salvarse, ¿no? Entonces, el problema es de que muchas veces, ¿no? Tendemos a pensar que en ese momento, ¿no? De tú estar pecando, de estar airado o de estar haciendo algo malo, ¿no? En general, eh, parece que Dios ya se olvidó de ti, ¿no? Pero si nosotros tenemos confianza, ¿no? Tenemos que acudir a Él lo más pronto posible, porque eso nos va a ayudar a poder tener fe, fe incluso dentro de nuestras falencias, y nos va a ayudar a no dejar que eso crezca más, ¿sí? También a no dejar que eso crezca más, ¿no? Como dijo Elías, ¿no? Al inicio, cuando dejas ya que ese pecado te aparte, ¿no? Ahí ya prácticamente no tienes fe y perdiste la salvación, ¿no? Entonces el trabajo para el cristiano es seguir teniendo fe a pesar de, y seguir intentándolo a pesar de caer, ¿no? Y bueno, luego el autor nos va a dar un poco más de consejos de cómo lidiar con nuestros pecados, ¿no? Ahí en los siguientes capítulos va a haber más consejos sobre eso. Yo espero que estén ahí todos los que están conectados, hermana Isabel, hermana Carmela, Elías. En los demás capítulos hay consejos muy bonitos sobre cómo lidiar con el pecado, ¿no? Y quizás, no sé, cada uno en su iglesia puede hacer un grupo de apoyo, puede comenzar a practicar lo que el autor dice, ¿no? Porque creo que son consejos válidos y útiles, ¿sí? Bueno, hermana, Ya, le dejo, hermanita, sigue, termina, hermana, todavía ya. no acaba. Vamos a Ya. leer, hermanos, primera de Juan 1:9. Muchas de las veces podemos pensar, ¿no? Como el maestro de Escuela Sabática de Texas, podemos pensar, también podemos enseñar, ¿no? A nuestros hermanos, a las personas, podemos enseñar tal vez que si nosotros, cometemos un error, ¿no? Como aquí vemos, el relato de la vida de Juan Pérez, claro que es ficción, ¿no? No es cierto, ¿no? Pero esto vamos a entenderlo como si fuera nuestra vida o como si fuera, ¿no? La vida de alguien, ¿no? Entonces, a veces nosotros cuando cometemos un error nos entristecemos y tal vez nos sentimos desechados, como que ya, pues ya como que nos sentimos muy tristes, ¿no? Pero la palabra de Dios dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que hizo Juan Pérez, ¿no? Y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y Salmos 51:3 dice, confesión y arrepentimiento, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, dijo David. Y Salmos 32:5 dice, entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso es, hermanos, saber que tenemos un Dios misericordioso, un Dios amante, un Dios perdonador, un Dios que no nos reprocha, un Dios que al igual que al bebé Miguelito, ¿no? Lo ayuda a caminar con ese amor que es un amor indescriptible. También podemos leer en Isaías 43:25, donde dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Saber el Señor nos perdona, el Señor nos perdona no como perdona el ser humano. Nosotros a veces podemos decir, te perdono, pero hasta ahí nada más, no te paso, ¿no? El Señor nos perdona y no se acuerda más de nuestros pecados. Es algo maravilloso, queridos hermanos. Es la gracia redentora la que finalmente hará que seamos salvos nosotros. Dice, cada vez que caemos o pecamos, dejamos de estar justificados. Este es otro malentendido común acerca de la justificación, ¿verdad? Cuando me puse a leer, hermanos, me parecía algo ilógico, ¿no? Dice, cada vez que pecamos, dejamos de estar justificados. Este es otro malentendido, porque imagínense, ¿no? Cada vez que cometemos un error, un percance, ¿no? Ya, perdidos. Nos reconciliamos justificados, no estaríamos en eso, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? Y no tendríamos paz nosotros.
Dice, este es otro malentendido común acerca de la justificación. Es una enseñanza horrible que no tiene apoyo en la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, lo que yo quiero hacer no lo hago, dijo el apóstol Pablo, hermanos, no lo dijo. No lo dijo alguien que estaba empezando su vida cristiana, lo dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago. Pero una cosa hago, dijo, y eso es lo que siempre tengo en mente, hermanos, dijo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice en Filipenses, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Nosotros estamos en un proceso. Dice, es verdad que cada vez que caemos en pecado, presentamos una mala imagen de Cristo y lo herimos. Porque hasta el pecado más pequeño es parte de lo que aconteció en la cruz. Sin embargo, Dios no nos rechaza cada vez que cometemos un error o caemos en pecado. Si creemos que perdemos nuestra justificación en Cristo cada vez que pecamos, ¿qué pasa, hermanos? Estaríamos invalidando por completo la verdad de la justificación por la fe. Este concepto está basado en la idea de que somos justificados mediante la obediencia. Y nuestras obediencias, hermanas, por más buenas intenciones que sean, no nos justifica. No nos justifica. Solamente la justicia de Cristo, la muerte en la cruz, su sangre derramada, es la que a nosotros nos redime. Sin cruz no hay salvación. Lo que Cristo hace en nosotros y por lo que Él ya logró por nosotros, por su obra y su muerte en la cruz, esa idea hace que el Evangelio se convierta en un buen consejo en vez de una buena noticia. Me gusta esta explicación. Me ayuda a entender que Dios me ama incluso cuando cometemos errores, siempre y cuando, porque somos imperfectos, siempre y cuando yo quiera vencer e intente vencer, Él permanecerá a mi lado. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios siempre está a nuestro lado, en los momentos buenos, en los momentos difíciles, en nuestras flaquezas, en nuestras dudas, en nuestra poca fe. Él siempre está a nuestro lado. En nuestras enfermedades, tanto físicas, espirituales, emocionales, Él siempre está a nuestro lado. Saber que Dios está a nuestro lado nos da tranquilidad, ¿verdad? Porque no estamos luchando solos, hay alguien que está luchando con nosotros, incluso si no obtenemos la victoria. Esto a veces no entendemos, queridos hermanos. Nos exigimos y exigimos a los demás, ¿no? Y es algo, pues, es algo, hermanos, es algo muy triste porque muchas de las veces exigimos y exigimos. Lo peor, hermanos, que exigimos a nuestros hermanos que recién llegan a la iglesia, pues exigimos y muchas de las veces queremos que pues ellos sean muy reverentes en sábado, que estén allí muy puntuales, que se vistan como cristianos, como con falda, y si no vienen con falda, tal vez los estamos mirando de reojo. Nos exigimos y exigimos a los demás. Dios no nos rechaza cada vez que cometemos un error o caemos en pecado, hermanos. Miremos a los demás y mirémonos a nosotros con ojos de misericordia, porque Dios cada mañana renueva su misericordia para con nosotros, dice. Él está siempre y hará todo para salvarnos. Si nosotros nos perdemos es porque si nosotros lo rechazamos. Pero mientras nosotros no rechacemos la gracia de Cristo, Él nos salvará, hermanos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Sé que van a aportar bastante allí, yo los escucho, porque quiero nutrirme un poco más ahí con su comentario de Marilaura, de la hermana Isabel, de la hermana Belén. Yo quisiera que realmente comenten, hermanos, porque me va a ayudar a mí de verdad.
Muchas gracias. Bueno, primero, hermana, agradecerle porque estuvo muy bonito. Me gustó que usted misma internalizó el tema, ¿no? Y eso me estaba diciendo el miércoles, me parece que fue a verla, de que le había gustado mucho el tema y que había entendido muchas cosas. Eso es muy bonito porque a mí también me ayudó mucho el libro a entender cómo estaba yendo mi carácter y cómo es que tenía que hacer cambios, ¿no? En fin, yo he hablado un montón, Elías está ahí súper preparado. Eh, Ujú. a ver, vamos por ahí, vamos por Elías, hermana Isabel. A ver, vamos por ahí. A ver, Eh, Elías, tu Soy turno. breve, comparto algunas cositas. Miren, este es el tema que para nosotros como iglesia siempre eh, ha sido muy relevante. Eh, Iniciaré diciendo esto. Em, Miren, cuando nosotros estudiamos, hay que tener cuidado de no intentar volvernos especialistas en detalles que Dios no ha sido específico. No sé si se han dado cuenta que hay problemas con eso, ¿no? A veces quieren ir al detalle más mínimo, saber, ¿y si yo hago en este pecado a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde tuve un accidente y me muero, ¿me salvo o no me salvo? Hay otros que dicen, y Jesús murió en el 31, la hermana Juay dice 6000 años, 6031 va a venir, 6000 años tiene la tierra, ¿te das cuenta? Entonces, hay cositas en que no hay que ser tan específico porque Dios no lo fue, pero sí ha sido específico en otras cosas. Primera cosa. Segunda, ¿saben en espíritu de profecía cuando hablamos de pecado? La hermana Juay, Dios le revela, ¿no? Justo este sábado tuvimos una reunión acá en un coliseo, acá en La Esperanza. Se reunieron de varios distritos, varios. Y nos recordaron, ¿no? Cuán importante es considerar lo que Dios inspiró, ¿no? Sabemos que no hay niveles de inspiración. El Espíritu Santo, a los mismos que habló, a los que le habló en la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que le inspiró a Elena Jarón de Huay, ¿no? No hay niveles de inspiración. Y la hermana dice, ¿no? Hay pecados que son por ignorancia, por irreflexión, o sea, no pienses, ¿no? O por debilidad. Y recuerden eso, si hay ignorancia, irreflexión o debilidad. Hay cositas ahí que salen porque cada uno tiene una debilidad. Y es muy distinto con lo que es el pecado premeditado. ¿Ok? Eso también da para hablar, pero quería mencionar. Tercera cosa. Dentro de nuestra iglesia hemos tenido momentos complicados y es bueno conocer el pasado, la historia, ayuda mucho. En 1888 hubo una situación complicada con el tema de justificación por la fe. Y en 1950 hubo un problema, eh, para resumirlo diríamos, de perfeccionistas con antiperfeccionistas. Gente que se aferró mucho a la ley y gente que se aferró mucho a la fe. Podríamos resumirlo así. ¿Qué es importante de esto con el tema que se tocó hoy? Justo lo que estuvo mencionando nuestra hermana y lo que el autor presenta, ¿no? El peligro de los extremos, digámosle así. Miren, el Espíritu Santo sabemos que siempre nos va a estar convenciendo de pecado. Si hay un peligro real, no es tanto en sí el pecado que vas a cometer, sino que la conciencia se cauteriza conforme uno abriga o no lucha contra un pecado. El libertinaje y el legalismo son dos formas por las cuales estamos caminando en el camino ancho, que Jesús dijo eso no es correcto. Camino angosto sí, ancho no. No olviden, legalismo y libertinaje. A veces se habla mucho de legalismo, pero no de libertinaje, y los dos son incorrectos. Sabemos que en el juicio investigador nuestras obras van a mostrar si la fe que tenemos es verdadera o no. Concluyo diciendo esto. En Juan 15, 19 y 20, el Señor Jesús dijo, ¿no? Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría, como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Concluyo con este versículo porque
en lo que hemos estudiado hoy día, hemos encontrado cuán importante es tener una verdad, afianzarse, conocerla, presentarla. Claramente, va a haber mucha dificultad cuando lo presentemos. Y en algún momento, por tener una verdad peculiar, que no va a ser de las masas su gusto, eh, justo esto se cumplirá. Entonces yo animo a esto nada más. Lindo libro que eligió Carolina. Estudiémoslo, tengamos un resumen cada uno y presentémoslo. Que no se quedó solo esto en un estudio aquí, sino compartámoslo. Pues hay amigos en el trabajo, hay vecinos, porque, porque la meta es cumplir la misión, ¿no? Y testificar. Si solamente nos alimentamos y no cumplimos la misión, hay un problema. Solo eso. Perfecto. Ok. Muchas gracias, hermano Díaz, de verdad. Tu hermana Isabel, a ver, hermana, ¿qué sintió al leer este capítulo? ¿Lo pudo leer? Recién ahorita lo he estado Bueno, sí, repasando. sí lo leí la semana pasada y bueno, me han hecho recordar más bien. Bueno, tal como dijo Elías, ¿no? Solo Dios sabe, ¿no? Porque en sí hay pecados, como dice el premeditados, que son muy diferentes que a veces pecados espontáneos, cuando tenemos cólera, ¿no? De un momento nos sale una mentira blanca, ¿no? En sí, el ser humano podemos pecar en un día varias veces o menos. Entonces, decir si vamos a ser salvos, si morimos en ese instante, pues, como se dice, el ser humano somos, nadie es justo, nadie, ¿no? Todos fallamos en algún momento. Y entonces solamente por la gracia de Dios conoce en nuestros corazones. Y Él sabe, ¿no? Porque si discutimos un ejemplo con alguien y no hemos podido todavía pedirle disculpas o perdón, pero ya en nuestra mente hemos tenido nuestra conciencia, ¿no? Y hemos reconocido nuestro pecado, nuestra falta, nuestro error. Y ante Dios lo confesamos, Señor, perdóname porque. Y en verdad, a veces me pasa a mí, no sé a ustedes, ¿no? Que hemos tenido así una discusión o algo, pero después reflexionamos y pedimos personalmente a Dios, ¿no? Que nos perdone. Y de repente no hubo, en caso de Juan Pérez, no hubo tiempo todavía, o dijo de acá más tarde, o unos días lo pido perdón, disculpas, ¿no? Pero ya en sí, él ya estaba en paz, ¿no? Porque cuando uno pide perdón a Dios, siente paz en su corazón. Solo falta decirle a la persona que hemos ofendido. Y bueno, y cuando lo hacemos, es mucho mejor, ¿no? En ese lapso, yo pienso que si una persona fallece, ¿no? Yo pienso que sí es salva, ¿no? Porque su caminar siempre ha sido con Dios, con sus fallas, sus errores, pero ha pedido siempre perdón a Dios. Y Dios es un Dios amoroso, misericordioso, que nos perdona, ¿no? Entonces, los pecados, como se dice ya, con anticipación o que ya calculados, ya es, pienso que es otro, ya ese punto ya es diferente, ¿no? Y lleva a la acción, pero ni aún el Señor está dispuesto a perdonar a la persona porque somos sus hijos. Y, y bueno, como dice, solamente Dios sabe, ¿no? Si es es como son cristianos, algunos, así como así que ha sido cristiano y se suicidó, ¿no? Entonces, al momento de caer, dice, de repente se arrepintió, de hecho, porque había tomado esa decisión, y nos pongamos de lanzarse, ¿no? Y entonces algunos de repente dijeron, esa persona se suicidó, ya él no es salva, ¿no? Dios no la ha salvado, ¿no? Porque ha cometido un pecado al suicidarse. Pero como ellos pueden juzgar, pueden estar seguros que en ese momento caer, él pidió perdón a Dios, se arrepintió y Dios lo perdonó, ¿no? Pero de hecho de salvarlo no lo iba a salvar porque ya estaba el acto ya pues realizado, ¿no? Entonces,
solamente Dios nada más. Él, digamos, como el ladrón en la cruz, ¿no? Sin ser bautizado, porque también la palabra de Dios dice que todo aquel que fuere bautizado será salvo. Entonces hay muchos dicen, si no te bautizas y mueres, no vas a ser salvo, ¿no? Porque la Biblia dice así, pero para Dios, como un Padre misericordioso, ¿no? Como dice, habrá muchas sorpresas para nosotros que nuestra mente es muy finita y no podemos, digamos, ir más allá, ¿no? Dios nos ha dado hasta cierto punto. Hay misterios que solo pertenecen a Dios. Pero lo bueno que sí tenemos oportunidad, ¿no? Para salvarnos mientras estemos vivos y mientras hay el tiempo de gracia también que Dios nos ofrece. Entonces procuremos ser perseverantes, constantes, ir de la mano, aún con nuestras fallas, pero levantándonos siempre, levantándonos. No dejándonos caer, porque lo que quiere Satanás, ¿no? Que nos sintamos, eh, como se dice, y que ya no tenemos oportunidad, ¿no? Que ya estamos condenados, ¿no? Tenemos que seguir adelante hasta cuando Jesús venga. Hermana, ¿qué Gracias. tal? Perfecto, hermana. Ya abrió 5 temas más de debate, hermana. Apunta, apunta todo, Elías. Ahora agregó el suicidio, la hermana. Sí, hermana. Es que justamente de eso se trata, ¿no? De que lo que leamos nos traiga a la mente, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca, ¿no? Y por ejemplo, el tema de suicidio es algo que fuerte, ¿no? Y que sucede hoy en día, ¿no? Y muchas veces las enfermedades mentales son tratadas como un pecado intencional de la persona, ¿no? Como que por las puras tú te pones ansioso, por las puras tú te deprimes, algo como que esta persona está queriendo hacerlo, ¿no? Y muchas veces son varios factores, ¿no? Que afectan a la persona, ¿no? Entonces, no es algo tan sencillo. Y yo creo que Dios nos puede ayudar, ¿sí? Nos puede ayudar a todos a mejorar, pero bastaría con ya no ser tan básicos, ¿no? Como decía Elías, ¿no? No querer una respuesta certera, ¿no? En qué año sucedió tal cosa, ¿no? ¿Cuánto es? Eh, Señor, ¿qué es lo que debo hacer en esto exactamente? ¿No? Tenemos que tratar de analizar el contexto y como les digo, ¿no? La Biblia está llena de leyes, al menos en el Antiguo Testamento, pero cada ley tiene su contexto y su aplicación y su interpretación, ¿no? Vamos a ver cómo es que ellos comienzan a aprender un poco más, ¿no? Y comienzan a ampliar un poco su legislatura, ¿no? Y eso es muy interesante de ver, ¿no? Porque a Jesús, cuando él viene acá, él se lo acusa de no estar cumpliendo la ley, ¿no? Se lo acusa duramente, ¿no? De que él no está guardando el sábado, que no está haciendo esto, aquello, y él dice que en realidad él ha venido a cumplir, a hacer cumplir la ley. Es decir, que todas las interpretaciones que hasta ese momento se habían forjado de la ley estaban mal, estaban no considerando a la persona, sino considerando la letra, no de la ley, y no estaban considerando la justicia, la misericordia, el amor, que debía estar detrás de sus principios, ¿no? Y es muy interesante cómo es que Jesús reinterpreta la ley, ¿no? Cualquier duda que tenemos del Antiguo Testamento, en la forma en cómo Dios actúa o en la forma como se describe, debe ser analizada a la luz de la vida de Cristo, ¿sí? A la luz de la vida de Cristo, cómo es que él interpreta la ley, ¿no? Incluso hay una situación, ¿no? Cuando los discípulos no lo quieren recibir, ¿no? A Jesús en una ciudad, ¿no? Ellos dicen, Señor, ¿qué esperas, no? Para que la lances fuego, ¿no? Que termines con esta ciudad, ¿no? Y él les dice que ese no es su labor, ¿no? Que él ha venido a salvar a la gente, ¿no? Y esa imagen se nos queda pegada en la cabeza y vemos, por ejemplo, los juicios que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Con Sodoma y Gomorra, vemos los juicios que hubieron, ¿no? Con el diluvio, ¿no? Y decimos, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿hasta dónde debe llegar el pecado de una nación para que a Dios le moleste? ¿Y cuáles serían los pecados que Él todavía tolera de la humanidad en este momento? ¿No? Nos planteamos esa pregunta, ¿no? ¿O cómo es que Él interpreta la ley actualmente?
¿Cómo es que él dice esta ciudad está demasiado pecadora como para que ella reciba un juicio? ¿No? Y vamos a ver, ¿no? Que si hacemos un análisis así bonito o el contexto, nos vamos a dar cuenta que sí hubieron pecados que Dios toleró en esa época, que respetó parte de la cultura de ellos. No significaba que estaba bien, pero respetó. Y sí hubieron cosas que a él sí le alarmaron bastante, que sí, que no toleró, ¿no? Y si leen todo el Antiguo Testamento, algo que Dios nunca toleró ha sido la opresión. Nunca toleró que alguien más oprima a otras personas. ¿No? Leyes para los siervos en Israel, no leyes para que la gente no acumulara riquezas, o el año del jubileo, leyes para que todas las mujeres tuvieran algún tipo de protección, ¿no? Por eso es que el hermano se casaba otra vez con la viuda, ¿no? Y había todo ese tipo de leyes para proteger a la mujer, ¿no? Entonces, todas esas leyes deben ser vistas en su contexto, como les digo, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos al interpretar la ley así, por su letra, literalmente, ¿no? Porque tenemos que irnos al principio que está detrás de esa ley, ¿no? Y ver si se puede aplicar o no, ¿no? Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, a Dios lo que más le molestaba era la opresión, las personas haciéndose daño unos a otros, ¿sí? Era lo que más le molestaba, que la gente abusara del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, ¿no? Que no mostrara hospitalidad, que entre pueblos se mataran, ¿no? Que hicieran sacrificios de niños, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre fue esa ya era una intolerancia divina, ¿no? Hasta ahí llega mi tolerancia, ¿no? Más allá ya no, pues, ¿no? Entonces, hermanos, cuando leamos la Biblia, el consejo que yo les dejo, o que al menos he podido también aprender, es pasar todo lo que tenemos por la vida de Jesús, ver cómo él actuó, cómo él interpretó la ley, qué haría Jesús en este instante, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Como decía la hermana, el ladrón en la cruz no necesita bautizarse, pero Dios dejó el mandato, ¿no? Deja el mandato que se bauticen, que crean, ¿no? Y van a adquirir salvación, dice, ¿no? Y por fe se bauticen. Pero en la interpretación de la ley, ¿qué cabe? Que simplemente él no tuvo la oportunidad, pero si lo hubiera tenido, si hubiera bajado de la cruz, la intención era lo que contaba en ese instante, ¿no? Él lo hubiera hecho, él se hubiera bautizado, se hubiera entrado en Cristo, ¿no? Entonces ahí hay una interpretación, ¿no? Fuera del mandato divino original, ¿no? Pero que se da por el contexto, ¿no? Igual pasa con la mujer, ¿no? Que calla en adulterio, ¿no? Cómo es que Dios, Jesús interpreta y cómo es que Él perdona, ¿no? Y cómo es que Él se da cuenta, ¿no? Que ellos estaban siendo injustos, ¿no? Y cómo es que Dios había dado las leyes, sí, apedreen a los adúlteros, ¿no? Pero nadie sentía compasión. Ellos podrían haber dicho, vamos a esperar, vamos a dialogar, vamos a ver cómo se puede solucionar esto, pero nunca ellos se opusieron. Es decir, que en su corazón siempre reinó más la violencia que la paz, ¿no? Que querer arreglar las cosas, ¿no? Eso es muy interesante de ver, ¿no? Porque cuando Dios les dice, oye, Moisés, quítate que los destruya a todos, ¿no? Y él les dice, y voy a hacer una nación contigo, ¿no? Y él le responde, no, Señor, no. A mí ráeme, ni siquiera me incluyas, ¿no? Y él se pone en papel de intercesor. Entonces, desafiando al mandato que Dios le estaba dando en ese instante. Y es interesante ver cómo es que de ahí vemos en la historia de Israel que todos menospreciaron la justicia, la misericordia, el amor, que eran los principios bases de toda la ley, ¿no? Lo menospreciaron. Y eso hizo que vayan a su caída. Aun cuando ellos guardaban la letra de la ley, aun cuando ellos traían sacrificios, aun cuando ellos guardaban el sábado, aun cuando ellos hacían muchas obras, entre comillas, buenas, ¿no? Pero bueno, hermanos, vamos a ir terminando ya. Hermana Aguerita, ¿quería hablar algo? Me parece. Parece que la vi ahí que estaba ahí conectada, hermana. Parece que quería hablar. Bueno, hermana, bienvenida de paso, porque no hemos dado la bienvenida, se conectó a la parte final, hermana.
Voy a detener la grabación, ¿sí? A ver, espérenme. ¿Cómo se detiene? Ahí acá arriba está.